Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a narrar, comentar y sobre todo analizar el contexto y el verdadero significado de la novela más famosa y más reconocida de este genio nacido en Praga. Hablamos de Franz Kafka y de su más reconocida novela, La Metamorfosis, que también, dicho sea de paso, es una de las novelas más monumentales de la historia de la literatura universal. La Metamorfosis es una novela fantástica. En- a simple vista parecería una historia fantástica, salida como de la ciencia ficción, pero no, tiene un significado más profundo, psicológico y se podría decir hasta metafísico. Y el día de hoy vamos a saber cuál es. La novela tiene un comienzo un poco peculiar, ¿no? Comienza con esta frase: una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Se imagínate, pues estás durmiendo, no sé, de la nada estás durmiendo, no tienes un sueño intranquilo, te quedas dormido y te levantas por la mañana y no eres tú, te das cuenta que estás convertido en un insecto, o sea, totalmente extraordinario, ¿no? Totalmente fantástico también para la época, ¿no? Bueno, entonces, así comienza, con esta frase tan, con esta frase tan peculiar, ¿no? Que Gregorio Sansa, que es el personaje principal, se despierta y se da cuenta que está convertido en un monstruoso insecto. Entonces, él trabajaba, no era una persona, era un ser humano normal, ¿no? Una persona que trabajaba para una empresa como vendedor. Él tenía el cargo de vendedor viajero, o sea, él viajaba a diferentes partes del país ofreciendo los productos que eran paños, ¿no? De una empresa. Entonces, él se levantó, ¿no? Dijo que no sonaba el despertador, qué raro, ¿no? Él tenía que tomar el tren de las 5 de la mañana, el primer tren. Entonces, bueno, trató de levantarse, pero cuando vio el despertador iban a ser las 7, no, eran 6:30, ¿no? Iban a ser ya un cuarto para las 7. Entonces dijo, se quedó sorprendido, dijo, qué raro, no sonaba el despertador, no puede ser. Entonces intentó, como sea, ¿no? Tratar de levantarse, moverse, pero él no era su cuerpo, ya en vez de su cuerpo tenía un caparazón, tenía numerosas patas, entonces él no podía moverse, por más que se esforzaba, no podía. Bueno, y la primera persona que le tocó a la puerta fue su madre. A eso de a las 6:45 de la mañana, faltaron 15 minutos para las 7, le tocan la puerta y él escucha la voz de su mamá. Le dice, Gregorio, Gregorio, ¿no tenías que viajar hoy día? ¿Qué pasó? Le dice. Y él contesta, sí, sí, ya voy, no te preocupes, ¿no? Pero contesta, él al momento de hablar se da cuenta que su voz está diferente, no es su voz de él, sino él siente una voz como acompañada de un silbido, una voz un poco diferente. Entonces trató de hablar lo menos posible para que su mamá no se dé cuenta que su voz le había cambiado, ¿no? Él vivía en un departamento, dicho sea de paso, con su madre, su padre y su hermana, y una empleada. Y él trabajaba en esta empresa para pagar una deuda de su padre. O sea, él trabajaba para ayudar a sus padres. En todo caso, él era el sostén de la familia. O sea, Gregorio era el que mantenía a toda su familia, ¿no? Porque la hermana no trabajaba y los padres tampoco. O sea, él trabajaba para pagar una deuda del padre. Bueno, entonces su mamá le pasó la voz, ¿no? Le dice, no tenías que levantarte para viajar. Sí, le dice él, no, ya voy. Bueno, entonces él pensó que antes de las 7:15 debía levantarse para tomar el tren de las 7, pero por más esfuerzos que hacía, no podía levantarse. O sea, él quería moverse, se esforzaba, pero no podía levantarse. Bueno, y después de esto, bueno, después de todo ese esfuerzo que él hacía, él estaba pensando ya cómo acercarse a la puerta y siente que tocan la puerta del departamento. Y él dice, debe ser seguro alguien de la empresa, del almacén, porque resulta que él tenía que viajar, como dije, en el primer tren, pero hay un empleado del almacén, él trabajaba viajando, o sea, vendiendo, pero también había un almacén de la empresa, y este empleado también tomaba ese tren de las 5. Entonces, si al no verlo, este empleado iba a reportar su falta, no iba a decir que él no había ido, y el almacén abría antes de las 7. Entonces él estaba preocupado, ¿no? Que quién iba a venir. Bueno, a las 7:10 de la mañana tocan la puerta del departamento, ¿no? Y él escucha un silencio, dice, pucha, no, no abren, dice, ¿no?
se aferraba a esta vaga esperanza, pero después escuchó los pasos de la sirvienta, que abrió la puerta y la persona que vino era nada menos que el gerente en persona, el mismo gerente de la empresa. Aquí hay algo también llamativo, ¿no? O sea, después de esto él dice, ¿por qué tenía que trabajar él en una empresa donde la mínima falta de un trabajador sea considerado como algo grave, ¿no? Como si uno pudiera enfermarse o no pudiera pasarle algo a uno, ¿no? Porque todos, ellos pensaban que todos los trabajadores eran unos vivos, algo así, ¿no? Entonces, y también dijo, ¿por qué tenía que venir el gerente? ¿Por qué no podían enviar a un empleado, no? Tenía que venir necesariamente el gerente en persona para que sus padres se enteren que él era el único que podía tomar decisiones en este tema tan urgente, o algo así. Entonces, bueno, viene el gerente y lo reciben sus padres. Entonces, le tocan la puerta, pues, ¿no? Pero él no podía levantarse de todas maneras. Excitado por esos pensamientos, Gregorio se tiró violentamente de la cama y afuera se escuchó un golpe leve, ¿no? O sea, él se tiró de la cama, pero no se dio cuenta que se golpeó la cabeza, ¿no? Con el pico, con la alfombra. Y el gerente dijo, algo ha pasado ahí dentro, desde la habitación de la izquierda. En ese momento, desde la habitación de la derecha, su hermana susurró, Gregorio, está aquí el gerente del almacén. Ya lo sé, contestó Gregorio débilmente, para que no le escuchen la voz. Y al mismo tiempo, de la habitación de la izquierda, su padre dijo, ha venido el gerente y pregunta por qué nos tomaba el primer tren de las 5 y no sabemos qué responderle, Gregorio. Además, quiere hablar contigo personalmente. Por favor, ten la amabilidad de abrir la puerta y atenderlo y recibirlo. El señor va a perdonar el desorden del cuarto, no te preocupes. Bueno, entonces, en ese momento se escucha también la voz del gerente, ¿no? Que le dice, buenos días, señor Sansa. Nos saluda. Entonces, la mamá también se mete en ese momento y dice, no se encuentra bien, dijo la madre al gerente, ¿no? Está enfermo, créame, ¿cómo si no iba a perder el tren? Gregorio no piensa más que en el almacén, si casi me molesta que no salga ninguna noche. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí 8 días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. O sea, a decir verdad, Gregorio nunca se había enfermado. En los 5 años que él trabajaba en esa empresa, nunca había faltado. Era un empleado ejemplar, ¿no? Siempre cumplía con su trabajo, vendía bien, nunca había faltado, nunca se había enfermado. Entonces no le iban a creer cualquier excusa que él ponga, ¿no? Solamente que tenía ese problema, no podía abrir la puerta porque estaba convertido, como dije, en un insecto. Y bueno, el gerente empezó a decir, seguro que es como usted dice, señora, ¿no? Le dijo, sí, sí, señora, sí, yo le doy la razón, pero tiene que saber que acá en las ventas uno suele enfermarse, pero uno tiene que afrontar a menudo ligeras indisposiciones anteponiendo los negocios. O sea, él decía que a pesar que uno esté enfermo, tiene que seguir trabajando, ¿no? Eso es lo que decía el gerente, ¿no? Aquí también hay algo para pensar, o sea, Gregorio se sentía como explotado, como se sentía como que no valoraban su trabajo, ¿no? Porque él dijo, ¿no? Él dijo también, ¿por qué uno tenía que, por qué en la empresa pensaban que uno estaba inventando algo, que no podía faltar, ¿no? Que no le podía, a uno no podía pasarle algo. Mira, esta parte la voy a leer, ¿no? Que es una parte interesante, lo que le estoy comentando, ¿no? Dice, ¿por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una empresa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más terribles sospechas? ¿Por qué? ¿Es que los empleados eran todos unos sinvergüenzas? ¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder un par de horas en la mañana se volviese loco de remordimiento y no estuviera en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no bastaba con mandar a un chico a preguntar, o sea, a un empleado, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de averiguar? ¿Por qué tenía que venir el mismísimo gerente a enterar a una inocente familia de que solo él tenía autoridad para intervenir en la investigación de tan grave asunto? ¿No? A esto me refiero. O sea, eso es algo también para llamativo, ¿no? ¿Por qué venía el gerente, ¿no? ¿Por qué lo mandaba un empleado? Bueno, la cosa es que después de esto, cuando vino el gerente, Gregorio quería levantarse, ¿no? Pero no podía. Entonces, el gerente ya tocó la puerta, estaba molesto y le dijo, señor Sansa, ¿qué significa esto? Se ha trincherado usted en su cuarto y no contesta más que con monosílabos, ¿no? Porque él no quería hablar, porque sabe que si hablaba le iban a escuchar su voz, estaba rara, ¿no? Le hablo en nombre de sus padres y de la empresa y le pido que se explique con claridad y enseguida, le dijo, no sé qué.
le pido que se explique qué es lo que está pasando. Le dijo, ¿por qué no contesta? Quiero saber qué es lo que está pasando y es una falta grave. Le dijo, usted está faltando a la empresa, está haciendo quedar mal, ¿no? Con el director o algo así, ¿no? Y recordemos que Gregorio trabajaba porque sus padres tenían una deuda con el dueño de la empresa. Entonces, por eso él estaba trabajando y todavía esa deuda iba a poder saldarse en 5 o 6 años. ¿No? En ese momento fue que Gregorio respondió, ¿no? Ya voy, gritó, voy inmediatamente. Una ligera indisposición me retenía en la cama, estoy todavía acostado. Pero en ese momento Gregorio también le reclama al gerente, le dice, ¿cómo es posible que usted, o no es justo que usted me regañe delante de mis padres, ¿no? Yo estoy vendiendo bien, se nota que usted no ha visto mis últimos pedidos, le dice, ¿no? No me parece justo que usted me reproche delante de mis padres, por favor, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para los reproches, le dice. Nunca me han dicho nada parecido. Además saldré en el tren de las 8, le dijo. Entonces, mientras él decía atropelladamente todo esto, y le decía que por favor también lo perdone el director de la empresa, el dueño, ¿no? Que le haga llegar sus respetos. Mientras él decía todo esto, el gerente escuchó todo, pero dijo, ¿han entendido ustedes una sola palabra? Le dijo a los padres, ¿no? ¿No será que se hace loco? O sea, todo lo que había dicho Gregorio se escuchaba como una voz rara, ¿no? Es una voz de animal, dijo el gerente. O sea, parece que su voz fuera la voz de un animal, le dijo, ¿no? Entonces en ese momento la mamá también se asusta, pues, y dice, Grete, llama a la hermana de Gregorio, ¿no? Por favor, llama al médico, que sea Gregorio está mal, está enfermo, tenemos que hacer algo. Entonces en ese momento el padre también se mete y dice, llame a un cerrajero también, ¿no? Para forzar la puerta, ¿no? Porque no se podía abrir la puerta, ¿no? Pero, sin embargo, no fue necesario el cerrajero, porque en ese momento, y pasado pocos minutos, Gregorio agarra una silla, logra llegar al borde de la puerta y, apoyado en la silla, logra, con la boca, con la mandíbula, logra girar la llave, ¿no? Y abrir la puerta. En ese momento en ese momento que él abre la puerta, apenas lo ve el gerente retrocede, ¿no? Como impulsado por una fuerza que lo empuja hacia atrás y se queda horrorizado mirándolo, totalmente asustado, pasmado, estupefacto. Entonces huye. Lo que él hace es huir nada más, corriendo hacia la escalera, trata de huir. Pero Gregorio trata de detenerlo, porque sabe que si el gerente se va de esa manera, su puesto en la empresa estaría en riesgo, ¿no? Correría riesgo. Entonces Gregorio cree que puede ir a trabajar, que puede cambiarse, ¿no? Entonces va corriendo, sale del cuarto y va corriendo hacia el gerente, ¿no? Pero en ese momento su madre se desmaya, su papá empieza a llorar, porque como lo ven, en ese estado que lo ven, ¿no? Entonces, bueno, llegando ya, acercándose al gerente, el gerente lo que hace es correr la escalera y largarse, ¿no? Totalmente asustado, dando aullidos, gritando algo que no se entiende, ¿no? El gerente se va y Gregorio es obligado por sus padres a regresar a su cuarto. Bueno, a partir de ese momento, a partir de ese momento que el gerente se va, la familia empieza a asustarse, porque obviamente se ha quedado sin trabajo y Gregorio es el que mantenía a la familia y pagaba la deuda. Entonces, en ese momento, empiezan a como que a odiarlo, ¿no? A tenerle cólera, repugnancia. Pero la única que se compadece de Gregorio es su hermana Grete, que todas las noches le lleva comida, le lleva leche, trocitos de pan, pero al probar la leche, Gregorio se da cuenta que no le gusta. Antes era su bebida favorita, pero ahora no le gusta. Entonces la hermana se va dando cuenta qué es lo que le gusta y le va llevando esas cosas. Toda la noche lo alimenta. Después de esto, deciden, como Gregorio se esconde pues, detrás de un sillón porque no quiere que lo vean, ¿no? Pero cierto día la mamá y la hermana deciden sacar los muebles porque se dan cuenta que el pasatiempo de Gregorio es dar vueltas en el cuarto, ¿no? Entonces deciden sacar los muebles. Cuando sacan los muebles, se dan cuenta que se dan cuenta que estaba vacío, pues no quieren sacar los muebles para que Gregorio esté más libre. Pero cierto día, al verse despojado de todo y solamente queda un sillón, Gregorio decide subirse a un cuadro que le gusta. Es un cuadro que han dejado en la pared porque es una pintura que a él le gustaba siempre. Entonces Gregorio se posa en esta pintura y al día siguiente, al verlo, cuando la mamá lo ve, se desmaya, entonces la hermana se asusta, quiere llamar a un médico y Gregorio sale también para tratar de ayudarla, ¿no? Pero al verlo, la mamá se asusta más, se pone a llorar, se desmaya, todo esto, ¿no?
Y el padre, al llegar, piensa que Gregorio se ha puesto violento con su familia y lo que hace es agarrar manzanas y lanzárselas. Y una de estas manzanas le cae en la espalda y se le incrusta en la espalda, se le hunde y le hace una herida. Entonces, Gregorio no le queda otra opción que regresar a su cuarto, llama al herido. A partir de este momento, la familia deja de alimentarlo, ¿no? O sea, como que lo abandonan, cae en abandono. Creo que la hermana todavía le llevaba comida, pero Gregorio no quería comer, se sentía mal, estaba con la espalda herida, le había salido, se le había infectado la herida, y en ese momento cae en abandono. Y es por ese motivo que la familia, ya ha pasado tiempo, la familia se da cuenta que no pueden seguir manteniendo a Gregorio, ¿no? Que es una carga para la familia. Para esto deciden alquilar el cuarto a unos huéspedes, ya que la familia alquilaba cuartos, tenía cuartos libres. Al ver que ya no tenían una fuente de ingreso, porque Gregorio, que siempre los había mantenido, había sido bueno con ellos, dejó de trabajar, alquilan cuartos a 3 huéspedes, caballeros serios, ¿no? Pero no les dicen que tienen a Gregorio encerrado ahí, o sea, no les cuentan nada del asunto. Entonces, en este momento, los huéspedes son buenas personas, todo, no hay problema, ¿no? Pero cierto día, cierta noche, que la hermana está tocando el violín, Gregorio escucha la música y, llamado por la música, desea salir, ¿no? Para poder escuchar mejor la música, y en ese momento los huéspedes lo ven y también quedan horrorizados y deciden irse de la casa sin pagar ni siquiera el tiempo que habían pasado ahí, ¿no? No pagaron nada a la familia, pero no se fueron por Gregorio, porque en sí a ellos les parecía simpático, sino que se fueron porque la familia les había ocultado esto y aparte veían que lo trataban mal, lo tenían marginado. Se fueron, la familia se quedó sin fuentes de ingresos, estaban al borde de la ruina y toman una decisión drástica. Quieren deshacerse de Gregorio, quizá botarlo, expulsarlo de la casa, ¿no? O matarlo, no se sabe, ¿no? Pero no se deciden cómo. Querían deshacerse de él definitivamente, pero mientras están pensando cómo hacerlo, Gregorio, finalmente, enfermo, sin comer, es encontrado muerto por la empleada. Una mañana la empleada llega a limpiar el cuarto y lo encuentra muerto y decide simplemente barrerlo y botarlo a la basura. Aquí acaba esta historia, esta impresionante historia, y los padres, la familia, la hermana y los padres, en vez de ponerse tristes, se sienten aliviados, ¿no? No sufren la muerte del hijo, sino se sienten aliviados porque es una carga menos para la familia y podrán comenzar una nueva vida. El relato acaba cuando ven que la hermana, Grete, ya es una señorita, quizá cumplir 17, 18 años, y ellos la ven que está en la edad que debería buscar marido, ¿no? Debería casarse, y deciden empezar a ofrecerla, ¿no? Para buscarle un esposo, ¿no? Para casarla y comenzar una nueva vida. Aquí termina este relato, esta magistral historia de Franz Kafka, pero como les digo, no es una historia común, no es un cuento solamente fantástico, ¿no? Sino tiene un trasfondo filosófico, un trasfondo psicológico, ¿no? O sea, ¿qué significa la metamorfosis? ¿Qué significa que Gregorio haya amanecido un día transformado en un monstruoso insecto? Se puede significar muchas cosas. Por ejemplo, que Gregorio no estaba conforme con la vida que llevaba, con el trabajo que tenía. No estaba conforme con el trabajo de vendedor viajero. Se sentía como de repente como marginado, que no valoraban su trabajo, marginado también por su familia. Eso era lo que él sentía, como sentía un bicho raro, de repente excluido de la sociedad. Es por eso que la metamorfosis es una metáfora de sentirse así, ¿no? Sentirse solo, de repente sentía que no lo valoraban, no se sentía feliz ni cómodo en su trabajo. Esto puede significarse, ¿no? La transformación que él sufre, la metamorfosis, ¿no? El hombre excluido de la sociedad y marginado por esta. Bueno, les dejo también para que hagan su análisis. ¿Qué significa para ustedes que Gregorio se haya transformado de un día para otro en un insecto, ¿no? Como les dije, esta es mi interpretación, que él se sentía marginado, ¿no? Se sentía olvidado por su familia. Pero bueno, ustedes tendrán quizá alguna interpretación diferente, ¿no? Si tienen una interpretación, les invito a colocarla en los comentarios, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la metamorfosis?
Bueno, recomiendo leer esta novela. Es el libro más famoso, es la narración más famosa de Franz Kafka, como dije, y lo pueden conseguir en cualquier librería o en cualquier, de repente, de esas ferias de libro. Es un libro muy conocido y muy famoso. Lo recomiendo. Gracias. Hasta la próxima.